arrancar el práctico nuevo de circuitos secuenciales. Entiendo que ya han visto en el teórico. Así que me voy a tomar 2 filminas como para repasar muy rápidamente lo que es un flip-flop y sobre todo para que nos pongamos de acuerdo como en la nomenclatura y los flip-flops que vamos a usar, ¿sí? Yo sé que ustedes en el teórico ven distintos tipos de flip-flop. Nosotros lo que vamos a usar es únicamente el flip-flop tipo D, ¿sí? Como para tratar de simplificar un poco, ya que, bueno, en realidad a través de distintas metodologías todo se podría hacer con cualquiera, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces, la idea es que aprendamos a usar este flip-flop, que entendamos el funcionamiento y con este vamos a resolver todos los ejercicios de guía. Entonces, el flip-flop D tiene una entrada D, ¿sí? Y una salida Q. Básicamente, bueno, tiene también la entrada de clock, que es muy importante, y puede tener una entrada de reset o puede tener también un enable, ¿sí? Entonces, el diagramita es este que está acá a la izquierda. Y lo que tenemos a la derecha son 2 diagramas de tiempo, ¿sí? De cómo funcionan 2 tipos de flip-flop, que son aquellos con reset síncrono y reset asíncrono, ¿sí? Entonces, ¿qué es un flip-flop? Bueno, un flip-flop es un circuito, digamos, electrónico que mantiene un estado binario por un tiempo indefinido, ¿sí? Mientras que se alimente el circuito, ¿sí? Si yo le saco alimentación al circuito, esto pierde toda la información. Y mantiene entonces ese estado hasta que alguna señal de entrada le indique que puede cambiar, ¿sí? Entonces, lo que nos están aportando los flip-flop es una forma de manejar una variable más, que es el tiempo, ¿sí? Nosotros hasta todos los circuitos combinacionales, nosotros poníamos una entrada, ¿sí? Y dependiendo de todas esas entradas, obteníamos una salida. En este tipo de circuitos, los secuenciales, no solamente nos importa cuál es el valor de las entradas actuales, sino qué es lo que pasó anteriormente en el circuito, ¿sí? Entonces, en alguna forma, el flip-flop es el encargado de retener esa información en el tiempo, ¿sí? Estoy como con las 2 pestañas, digamos, una en el Meet y otra en la presentación, así que si hay alguna duda en el Meet, me avisan porque no lo voy a estar viendo. Dale, no hay problema. Gracias. Entonces, analizando digamos, entonces a lo que iba. Ahora ya no nos alcanza más con una tabla de verdad, ¿sí? Para poder entender el funcionamiento, porque necesitamos incluir, digamos, la variable tiempo. Entonces, por eso utilizamos estos diagramas, ¿sí? Donde básicamente en el eje de las X tenemos el tiempo, digamos, y en el eje de la Y el estado binario de 0 o 1, ¿sí? Entonces, para poder comandar estos circuitos, vamos a necesitar sí o sí de una señal particular, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle, que es la señal de clock, que es la encargada de sincronizar el trabajo de todos los flip-flops, ¿sí? Entonces, este diagrama de tiempo lo que me está diciendo es que, bueno, si la entrada vale 1, ¿sí? Y lleva un flanco de clock, esto es flanco descendente, el flanco descendente no lo marque, debería haberlo puesto. En flanco descendente, entonces si la entrada está en 1,
y me llega un flanco descendente de clock y el reset está en 0, ¿sí? Fíjense que es un reset activo por bajo. Eso quiere decir que se me tiene que resetear el circuito, ¿sí? ¿En qué momento se va a resetear? Cuando llegue... Ah, no, esto es flanco ascendente, entonces. Cuando llegue el flanco ascendente de clock, ¿sí? En este momento, el circuito va a leer la entrada de reset y va a decir, bueno, el reset está en 0, ¿sí? Entonces, la salida tiene que pasar a valer 0, ¿sí? Si yo tuviera un reset asíncrono, ¿sí? Quiere decir que en cualquier momento que llegue ese reset, ya instantáneamente la salida pasa a ser 0 sin importar la señal de clock, ¿sí? Es como en estos dos flip-flop se establecen de las dos jerarquías, ¿sí? ¿Quién tiene más jerarquía? ¿Si el clock o el reset? ¿Sí? Esa sería un poco la idea de estos diagramas. Entonces, Disculpe, ¿puede repetir la explicación del primero del síncrono? sí. Para que el reset funcione, ¿sí? O sea, no sé si ustedes recordarán de la clase teórica que el flip-flop no se maneja con estados, es decir, el clock vale 1 o 0, sino que se maneja con el flanco del clock, ¿sí? O sea, cuando se hace lo que a mí me interesa es el instante en el cual se hace la transición de 0 a 1 o de 1 a 0 si es flanco descendente, ¿sí? Entonces, en este caso, que es un flip-flop con flanco ascendente, ¿sí? Cuando cuando el clock pasa de 0 a 1 en este momento, ¿sí? Se fija cuál es el estado del reset, y si el estado del reset es 0, quiere decir que se tiene que resetear, y por lo tanto la salida pasa a ser 0, sin importar que la entrada valga 1, ¿sí? O sea, obviamente el reset que hace es una entrada que hace que la salida valga 0 sin importar la entrada, ¿sí? En el caso del reset síncrono, tiene prioridad del clock y por lo tanto solamente se va a resetear en sincronía con el reloj, ¿sí? En el caso del reset asíncrono, tiene más jerarquía el reset y por lo tanto en cualquier instante que llegue el reset, la salida pasa a ser 0, ¿sí? Fíjense que acá están bien coordinado o sincronizado el reset y la salida, ¿sí? En el mismo instante pasan las dos cosas. Acá, aunque se ponga acá en 0 el reset, recién cuando llega el flanco ascendente de clock pasa a ser 0 la salida. ¿Queda un poquito más claro ahí? Sí, por lo menos para mí sí. Ok. Bueno. Bien, entonces les decía, todo este circuito está comandado, digamos, por esta señal que tiene una, digamos, que es particular, ¿sí? Que es esta señal de clock, ¿sí? ¿Qué es una señal de clock? Bueno, es una señal que fluctúa constantemente entre 0 y 1, ¿sí? Con un tiempo fijo, ¿sí? Está un cierto tiempo en 0, después pasa a 1, está un cierto tiempo, luego pasa a 0, está un cierto tiempo y así, ¿sí? Le decimos una señal cuadrada porque está, digamos, el mismo tiempo en 0 que en 1, y está constantemente alternando de esa forma, ¿sí? Fíjense, yo acá le marqué lo que sería el flanco descendente, se marca con esa flechita, ¿sí? El flanco descendente es el momento en el que pasa de 1 a 0, ¿sí? El flanco ascendente es el momento en que pasa de 0 a 1, ¿sí? Tenemos flip-flop de los dos tipos. Nada, es cuestión de aclararlo o de ver cuál estamos usando, ¿sí? Creo que por lo general usamos flanco descendente, por eso está marcado de esa forma, ¿sí? Si no me equivoco. Bien, entonces, una particularidad de la señal de clock es que tiene lo que llamamos un periodo fijo, ¿sí? Donde el tiempo entre un flanco descendente y el siguiente es constante, ¿sí? Siempre pasa exactamente el mismo tiempo, y a eso le llamamos el periodo de la señal.
la frecuencia de la señal es el inverso del periodo, ¿sí? El periodo se mide en tiempo, en, qué sé yo, nanosegundos o en microsegundos o lo que sea. La frecuencia, como está acá en esta formulita, es la inversa del tiempo, se mide en hertz, ¿sí? Nos van a escuchar constantemente hablar de la frecuencia, ¿sí? Así que tengan esto en cuenta, ¿sí? Bueno, sí, creo que no hay más nada para agregar. Sí, está. Entonces, aquí llamamos registros, ¿sí? Algo que ya, la palabra ya la veníamos usando desde el principio de la materia cuando vimos sistema de numeración, eh, pero lo usábamos ahí medio sin definir bien todavía qué era. Entonces, los registros básicamente son un grupo de flip-flops que además pueden contener, ¿sí? Compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas, de las que ya vimos, o incluso algunos elementos de integración media, ¿sí? De multiplexores o que hiciera falta, sobre todo se usan mucho multiplexores, nos ayudan a efectuar la transición entre la información de los flip-flop para que podamos darle, digamos, el funcionamiento que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, bueno, cada flip-flop almacena un bit de información. Un registro de n bit consiste en un grupo de n flip-flops que almacenan n bits, ¿sí? Los registros que nosotros hablamos al principio de la materia eran registros que, no sé, hablamos de registros de 64 bits. Bueno, esos son 64 flip-flops que almacenan un bit cada uno, 64 bits. Bien, arrancamos con los ejercicios, ¿sí? La idea de hoy es resolver los 5 ejercicios del práctico, que todavía no subí. No sé si alguno de los Estoy profes en puede. eso, estoy en eso. Ok, joya, gracias. Entonces, decía, la idea de hoy es resolver estos 5 primeros ejercicios, ¿sí? Eh, de la guía, ¿sí? El primero dice implementar un registro de entrada y salida en paralelo de 4 bits con flip-flop tipo D. Entrada y salida en paralelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Van a ver que a medida que van pasando los ejercicios, nosotros les vamos a decir que la entrada y la salida se hace en paralelo o en serie, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, es la forma en que la información se almacena en los registros, ¿sí? En este caso, ¿sí? Está ingresando toda la información, que son estos 4 bits, ¿sí? En paralelo, ¿sí? Cuando llega al flanco ascendente del clock, lo que está a la entrada de estos 4 bits se retiene, ¿sí? Eh, hasta el siguiente ciclo de clock, ¿sí? Y se muestra a la salida, ¿sí? Entonces, como la información está llegando a los 4 registros al mismo tiempo, decimos que es en paralelo. Es en serie cuando, bueno, los bits van ingresando, digamos, de a uno por vez. Ya vamos a ver un ejemplo de eso, ¿sí? Pero en este caso, bueno, la entrada y la salida son en paralelo. Estos son básicamente los registros que hay en el procesador, ¿sí? Que nosotros ya habíamos mencionado que era donde almacenábamos la información, ¿sí? Esto de más bits, de 64 bits o de 32, pero esta es la forma que se utiliza para almacenar los datos en el procesador y que después el procesador los pueda computar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, yo acá puse 4 flip-flop, ¿sí? Es de 4 bits, por lo tanto vamos a necesitar 4 flip-flop, ¿sí? Y acá marqué cuál es la entrada y cuál es la salida y la entrada del clock que debería tener nuestro circuito, ¿sí?
¿a alguien se le ocurre cómo conectamos la entrada con el flip-flop y la salida con el flip-flop para que los datos ingresen en paralelo y, digamos, salgan en paralelo? Y yo lo que haría sería conectaría cada una de las entradas a un flip-flop. El reloj lo conectaría en serie. Y bueno, haría lo mismo con las salidas. O sea, las salidas también en paralelo. Ok, la entrada y la salida está bien. Bastante intuitivo que esta entrada se conecta con este flip-flop y esta salida se conecta con esta salida, ¿sí? Ahora, no te entendí lo del clock. ¿Cómo sería el clock en serie? O sea, yo sacaría, no sé si está bien dicho en serio, capaz que no, pero yo sacaría de esa señal de clock un cable largo y sacaría uno a cada clock de cada flip-flop, cosa que sea todo al mismo tiempo. Ok, bien, ahí está bien. Sí, de hacerlo en serie no es lo correcto porque pareciera que es como que entra a un flip-flop y después sale, no sé cómo sería, por eso te Claro, y pregunté. se sale a otro. En realidad sería paralelo, ahora que lo estoy pensando, ¿no? También. Sí, puede ser. Sí, Pero formalmente es paralelo, sí. Ok. Pero la idea es que el clock llegue, que es muy importante, que llegue al mismo tiempo a todos los flip-flop, ¿sí? Entonces quedaría conectado de esta forma, ¿sí? Fíjense que el clock llega en el mismo instante a todos los flip-flop y las entradas, bueno, cada entrada entra a su corriente flip-flop y luego sale por la salida. Discúlpenme si escuchan ruido, pero estoy tomando más. Ejercicio 2. Implementar un shift register unidireccional de 4 bits con flip-flop tipo D. No le hagamos caso por el momento a esto unidireccional, ya vamos a ver qué es. Pero entonces la idea es que ahora los datos vayan ingresando bit a bit, se almacenan 4 y luego van saliendo bit a bit, ¿sí? Es decir, va a entrar un dato, va a estar 4 ciclos de clock almacenado adentro de este registro y en el quinto va a salir por la salida. Eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Obviamente, de nuevo, vamos a necesitar 4 flip-flop, ¿sí? Tenemos una entrada, como decía acá en la Firmina, tenemos una entrada, una salida y una señal de clock, ¿sí? Una aclaración. Fíjense que yo en este momento, como no estoy necesitando para el funcionamiento, no les agregué ni la entrada de reset ni una entrada de enable a los flip-flop, ¿no? Son dos entradas que siempre están disponibles. En este caso, como, eh, como no las necesitamos, no las agregué, ¿sí? Pero sepan que están, digamos, y están disponibles para usarlas, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo podemos conectar, en este caso, la entrada en serie? Yo pondría como la entrada general en la entrada de un flip-flop y después de la salida de ese flip-flop a la entrada del otro y así conectando el 4, o sea, en serie. Claro, en cadena, digamos, por así Claro, decirlo, en cadena. ¿no? Sí, exacto. O sea, la Digo, entrada entra a esta entrada de 3, Q3 entra a la entrada del siguiente y así se van conectando en cadena, ¿sí? ¿Quieres decir algo más? no, que el clock, igual que antes, en todos, en todos los Sí, flip-flops al mismo tiempo, digamos. exactamente. Eso es algo que desde ya se los voy aclarando, digamos, por la forma, por los tipos de ejercicio que nosotros hacemos acá y para no complicarlo, el clock siempre va a atacar a todos los flip-flop, digamos, al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, el clock siempre tiene que ser una señal que entra, digamos, y va a todos los flip-flop y no tiene nada en el medio, ¿sí? Claro, como que nunca tocamos el clock. Exactamente. Bien. En la realidad hay cosas muy particulares que se pueden hacer con la señal de clock, pero la señal de clock es una señal muy delicada, ¿sí? Entonces, incluso cuando se diseñan este tipo de circuitos en la realidad, hay todo un proceso que hay que hacerle a esta señal, digamos, para que funcione bien, por la velocidad, por la necesidad de que llegue
al mismo tiempo a todos lados, que tocar la señal de clock siempre es algo muy delicado, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que si ustedes quieren resolver un ejercicio metiendo compuertas, por ejemplo, en la señal de clock, traten de, bueno, dense cuenta como que no va por ahí, ¿sí? Lo deben estar pensando y tiene que haber algo, digamos, por otro lado, y tiene que haber alguna forma de resolverlo sin tocar la señal de clock, ¿sí? Por lo menos en nuestros ejercicios que nosotros le damos, ¿sí? En práctica. Bien, entonces como decíamos, entonces la señal entra al circuito, va al primer flip-flop, del primer flip-flop va al segundo, y así va pasando, la información va a ir atravesando todos los flip-flops y luego va a ir saliendo, ¿sí? Este tipo de circuitos, digamos, si el primero se usaba mucho en los procesadores, digamos, trato de como darles como una idea de para qué se pueden usar. Este tipo de circuitos no es tan así, de que entra en serie y sale en serie, no es tan usado, ¿sí? Para lo que a veces se puede llegar a usar es como para retardar la señal, ¿sí? Si yo quiero que una señal tarde varios ciclos de clock en llegar a otro lugar, lo que puedo hacer sí es ponerle flip-flops, pero bueno, es un uso medio particular que no es muy común, ¿sí? Sí, algunas variantes de estos son muy usadas, ¿sí? Que creo que ya vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ahí tenía una pregunta que decía, a ver, vamos a ver. Hay un montón de dudas acá. A ver. No, perdón, yo estuve contestando a los chicos que me estaban preguntando sobre el práctico de memoria, por eso no te quise interrumpir. Ah, ok. Que les quedaron algunas dudas de uno de los ejercicios, les decía que bueno, que ahí vemos cómo nos podemos organizar en todo caso, si no es en la clase de consulta, si lo podemos llegar a ver antes o algo así, les vamos avisando por el Moodle. Uh-huh. Pero no, de esto no, por lo menos desde que yo vi, no pasó nada. Ok. Sí, yo había visto una antes que me olvidé de contestar, que es ¿por qué tiene un triangulito el clock cuando entra? Ese, si me supongo que es ese triangulito, es como, ¿cómo decirlo? Es como un símbolo que se le pone siempre a la entrada del clock para recalcar que es la señal de clock, ¿sí? Es una cuestión de simbología nada más. Ok. Bueno, listo. Entonces yo sigo con la clase. Cualquier cosa me pregunta. Dale. Bien, entonces analicemos un poquito más cómo funciona este ejercicio, ¿sí? O para qué... Sí, bueno, eso, con un ejemplo numérico, ¿sí? En el clock 0, digamos, apenas inicia, yo pongo una entrada, que acá yo le puse un 1, ¿sí? Como por poner algo. En el siguiente clock, ¿sí? Ese 1 que estaba acá en la entrada pasa a estar a la salida y se va a retener durante todo el siguiente ciclo de clock, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá les puse un diagramita de tiempo. Cuando llega el flanco descendente del clock, la entrada estaba en 1, entonces en el primer ciclo de clock, digamos, obviamente tiene que pasar a la salida, ¿sí? En el siguiente ciclo de clock va a pasar a la salida, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Es como... Me faltó la... Ah, perdón, claro, no, está bien, no, perdón. Lo que estaba acá, pensé que era... Perdón, me mareé. Esto que está acá es la salida del total del circuito, ¿no? Entonces, como esta información todavía no llegó, obviamente acá la salida es como subimos que tenemos 0. Perdón, pensé que el diagrama iba por otro lado. Entonces, la entrada, digamos, entonces decíamos, tiene un 1 acá, ¿sí? Entonces,
en el ciclo 0 tiene un 1 a la entrada, entonces en el siguiente ciclo vamos a tener un 1 a la salida, ¿sí? Si suponemos que después entra un 0, lo que va a ocurrir en el siguiente ciclo clock es que este 1 va a pasar a la salida del siguiente flip-flop y este 0 va a pasar a la salida del Q3, ¿sí? Entonces, bueno, ahora este primer 1 está a la entrada del flip-flop 1, por así decirlo, si asumimos que este es el flip-flop 0, 1, 2 y 3. Entonces, ven ahí cómo, lo que intento mostrar con esto es cómo la señal va a ir transitando por todos los flip-flops, ¿sí? A medida que van pasando los flancos de clock, ¿sí? Y después, en definitiva, va a terminar saliendo, ¿sí? Esta información que a través, digamos, de la salida, ¿no? O sea, vamos a tener un 1, después vamos a tener un 0, vamos a tener un 1, después un 1 y un 0, retardados 4 ciclos de clock, ¿sí? O sea, todo esto que entró al principio va a ir saliendo, pero con un retardo de 4 ciclos de clock, ¿sí? Y otra cosa, fíjense que aunque la entrada dura menos tiempo que un ciclo de clock entero, ¿sí? Dura medio ciclo de clock, pareciera, ¿sí? Lo que importa es cuánto vale en el instante en el que llega el flanco de clock, ¿sí? Una vez que en el flanco de clock se leyó que es lo que había a la entrada, eso se mantiene a la salida durante todo el siguiente ciclo de clock, ¿sí? Entonces, no importa que acá la entrada baje, ¿sí? La salida se va a mantener todo el siguiente ciclo de clock en 1, ¿sí? Justamente eso es lo que queremos lograr. Retener esa información durante todo el ciclo de clock, ¿sí? Bueno, lo que vamos a empezar a usar ahora son los multiplexores. Puse esta filmina para que se acuerden, para recordar qué eran, ¿sí? La copia de la clase en la que vimos esto, ¿sí? Por si todavía se le mezclan los nombres, cuál es cuál. El multiplexor es ese que usamos para redireccionar información, ¿sí? Es decir, a través de la entrada de selección yo elijo qué información quiero a la salida, si la que viene en la entrada 0 o la que viene de la entrada 1, ¿sí? Era como yo le había puesto un diagramita de un cable, de un interruptor, ¿sí? Que si ese vale 0 se conecta así, ¿sí? Y si ese vale 1, a esto lo conecto a la entrada 1, ¿sí? Bien, entonces, lo que queremos hacer ahora, en el ejercicio 3, aquí ya se empiezan a poner un poco más interesantes, es implementar lo que se llama un Shift Register. Shift Register se le llama a un conjunto de registros, digamos, donde la entrada es serie. La salida puede ser serie paralelo, si no me equivoco, ¿no? No sé si están los otros profes porque me confirman, pero lo importante es que la entrada sea en serie, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Ok. A eso entonces llamamos un shift register, o sea, el nombre viene de este funcionamiento de que la información se va a ir como shifteando o, digamos, corriendo de clock en clock, ¿sí? Sí, perdón, más que la entrada sea en serie sí o sí, es que eso es lo que dijiste al último, que la información almacenada en el registro pueda shiftearse hacia la izquierda o hacia la derecha. Okay. Independientemente Sí, si la entrada, independientemente cuál sea el método de entrada. sí, porque un shift register puede ser entrada en paralelo, En paralelo. en serie. Sí, tal cual. Bien. Sí, sí. Ok, sí, ahí está. Bien. Entonces, para resumir, llamamos un shift register a este tipo de registro donde la información se va desplazando a través del tiempo, ¿sí? A través de los registros en el tiempo. Entonces, lo que queremos es hacer un shift register que se llama bidireccional de 4 bits, usando flip-flop tipo D y multiplexores de 2 entradas. Y el comportamiento entonces es el siguiente. Acá creo que se va a entender un poquito más qué es lo que queremos hacer.
Cuando la entrada dir, que viene de dirección, ¿sí? Vale 0, los datos van a ingresar por la entrada in 0, ¿sí? Y van a salir por la entrada out 0. Hasta ahí sería como el ejercicio 2 que vimos, ¿sí? El ejercicio anterior, ¿sí? Entra por acá y va saliendo por allá. Pero cuando dirección vale 1, lo que queremos es que la entrada venga por in 1, ¿sí? Y empiece a salir por out 1, ¿sí? Si yo, algo que yo puedo hacer es meter, no sé, por ejemplo, 4 bits a través de in 0, ¿sí? Entonces los registros van a quedar ya con una cierta información almacenada. Y si en el siguiente ciclo clock cambio dir a 1, esa misma información va a empezar a salir, pero a través de out 1, ¿sí? Es decir, yo puedo entrar información por acá y sacarlo por acá si cambio el valor de dir, o puedo entrar información por acá y sacarlo por acá si mantengo la señal dir en el mismo estado, ¿sí? Entonces, tenemos entradas, digamos, lo que queremos es que la información pueda entrar por dos direcciones, ¿sí? Por eso le decimos bidireccional, y pueda salir por cualquiera de esas dos salidas que tenemos, ¿sí? Lo que importa con la otra salida no me importa, ¿sí? Mientras, o sea, digo, si dir vale 0, lo que me importa es que sale por acá va a salir basura, por así decirlo, no me molesta, ¿sí? O al revés. No sé si alguien quería aclarar o preguntar algo. Sí, profe, yo me confundí ahí. O sea, yo al principio pensé que DIR elegía si como que se habilitaba el canal de in 0 a out 0 o de in 1 a out 1. ¿No dice eso Claro. ahí arriba? Ojo, porque al decir que hay como dos canales, pareciera que en Sí. realidad tengo que poner como 8 registros, entonces simplemente entran por un lado y salen por el otro, digamos, o por el Claro. otro, ¿no? Pero Eh, ¿se puede entrar de in 0 y salir de out 1? claro, justamente eso es lo que queremos, digamos. Justamente, digamos, queremos tener solamente 4 registros donde la información entre, ¿sí? Y después salga por donde tenga que salir dependiendo de dir, ¿sí? Si dir vale 0, todo el tiempo va a entrar y va a salir por el canal de arriba, por así decirlo, como decías vos. Pero si yo en el medio cambio el valor de dir, tiene que salir por la salida correspondiente, ¿sí? Ah, bien, 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 gracias. Justamente lo aclaré porque capaz que por cómo está redactado, siempre, o sea, varias veces no han hecho esa pregunta, por eso lo aclaré, digamos. Entonces, bueno, de nuevo les puse como en blanco lo que necesitamos, ¿sí? Que son los 4 registros y las entradas y salidas que tiene nuestro sistema. Lo que nos gustaría que ustedes me digan es cómo conectamos, ¿sí? Eh, Eso, sí, nada. Los escucho a ver si alguien tiene alguna idea. ¿Todos en serie? Ok, sí. Por acá. Acá te dicen con un MUX o un Sí, MUX para las dos entradas. sí, eso estaba viendo. Está bien, digamos lo que decía creo que Brenda, que lo vamos a poner en serie, ¿sí? Si nos olvidamos de dir y de out 1 y in 1, esto simplemente se volvería como el ejercicio anterior, que los conectos todo en serie, ¿sí? Y salen por ahí. Pero, como dijeron ahí por ahí los compañeros, vamos a tener que poner algunos multiplexores, ¿sí? Que van a estar comandados por la señal TIR, ¿no? No sé si eso lo que dijeron MUX se habían dado cuenta de que es, bien, DIR quien los tiene que manejar, ¿no? Entonces, bueno, otros para las salidas, ambos MUX conectados con DIR. En realidad nosotros solemos... para que quiero...
Entonces, bueno, vamos a por acá. Entonces, digamos, si solo, como les decía antes, me había olvidado que tenía esta filmina, si nos olvidamos de out 1 y de inse 1, esto se vuelve como el ejercicio anterior, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es incorporar estas otras entradas y salidas, ¿sí? Y por ahí, como decían, vamos a usar multiplexores. Yo no entendí bien la idea de Diego, como un MUX para las dos entradas, eso no sé cómo los conectaría, digamos. Y otros para la salida. En realidad, algo que solemos hacer es que siempre a los multiplexores los ponemos a la entrada de los flip-flop, ¿sí? O sea, con los MUX elegimos qué es lo que queremos almacenar en el registro, ¿sí? Si nosotros ponemos MUX a la salida, es como, en realidad van a ver que no hacen falta, ¿sí? Lo importante es elegir a través del multiplexor qué es lo que se va a almacenar en los registros, ¿sí? Y pero no tendría que haber otro multiplexor para elegir por dónde va a salir. O sea, creo que era eso lo que decía Diego. Sí, yo por eso un poco les aclaré que si yo tengo elegida, por ejemplo, la salida 0, lo que salga por out 1 no me molesta. Digamos, en el sentido de que va a salir basura, ya lo sé, algo va a salir, obviamente, pero no me importa, digamos. Solamente me importa lo que salga por la salida, digamos, que está elegida, ¿sí? Si no, yo lo que se podría hacer sería en todo caso poner un MUX acá que en cada salida que seleccione, por ejemplo, entre lo que tiene que salir realmente, si tiene que salir algo, o un 0, por ejemplo, o un 1, dependiendo de cómo sea la lógica que esté implementando, ¿sí? En el sentido de que o sale información válida o sale un estado conocido, ¿sí? Quieto, estable. Pero no me hace falta hacer eso, ¿sí? Entonces por eso no vamos a poner MUX a la salida, ¿sí? De nuevo, si ustedes lo ponen, no es que va a estar mal, digamos, solamente que no es necesario, ¿sí? Acá Sebastián te dice que siempre sale de las dos y vos le prestas atención a una de las dos. Claro, exactamente, esa sería como una forma de decirlo. Bien. Bueno, entonces, la forma de conectarlo es así, ¿sí? Pongo un multiplexor a la entrada, ¿sí? Donde elijo qué es lo que yo quiero que se almacene en cada flip-flop, ¿sí? Vamos a analizar el caso primero de cuando dir vale 0, ¿sí? Entonces ahí como que sombríe todas las otras para que no nos molesten, ¿sí? Solamente dejé como las que vamos a usar. Entonces, dir, de nuevo, viene a comandar cada uno de los multiplexores. La entrada in 0 viene al primer MUX. Si dir vale 0, ¿sí? Esta entrada va a pasar por el MUX y va a ir al flip-flop, ¿sí? Y así siempre va a ir atravesando a través de los multiplexores y los flip-flop, toda la información va a ir atravesando todo esto, ¿sí? Hasta que llego a la salida y, como les decía, simplemente la saco, ¿sí? Si ustedes acá quieren agregar un multiplexor para que no salga ruido, pueden hacerlo, pero no es necesario, ¿sí? Entonces digo, si dir vale 0, el funcionamiento es exactamente el mismo al que veíamos con el ejercicio 2, ¿sí? Bueno, y como ya les dije, la entrada de clock va a todos los flip-flop, digamos, como habíamos dicho, sin pasar por nada extra, digamos, ¿sí? Si dir vale 1, lo que yo quiero es que ahora la información entre por acá, ¿sí? Se almacene en este registro, salga y vaya al anterior, por así decirlo, ¿sí? Si antes la información pasaba de izquierda a derecha, yo ahora quiero que la información vaya de derecha a izquierda, ¿sí? Por eso es como que circula en las dos direcciones, ¿sí? Entonces, la información la tengo que meter por la entrada del flip-flop, ¿sí? Fíjense que por eso esta señal viene acá al 1 del MUX,
si dir vale 1, esta entrada va a pasar al MUX, se va a almacenar y luego va a salir por la salida. Fíjense que yo a una salida la puedo conectar a varios lugares, como hacíamos con la lógica combinacional. Entonces yo a este punto lo puedo conectar tanto a la salida, ¿sí? Como a la entrada del siguiente MUX, ¿sí? Lo que yo nunca puedo hacer es conectar dos señales a la entrada, ¿sí? Porque entonces no sabemos cuál de los dos datos entra. Pero una salida se puede conectar a varias entradas, ¿sí? Entonces, como les decía, esta información va a salir por acá, se va a almacenar en el flip-flop anterior, ¿sí? Que luego va a salir y se va a almacenar en el flip-flop anterior y así va a ir circulando, fíjense, hacia la izquierda, ¿sí? La salida, out 1, la tomo de la salida del último flip-flop, ¿sí? Entonces, por eso está conectada de esta forma, ¿sí? De nuevo, hay una salida conectado a dos puntos. No hay problema con eso. Profe, Sí. yo tengo una duda. Sí. En el primer, digamos, si yo entro desde in 1, en el primer flip-flop sale y se conecta a out 0, la salida del primero. Entiendo que se puede, pero no entiendo para qué, digamos, o sea, qué ventaja tengo yo al haberlo conectado a out 0. Para que no te entendí. Vos cuando decís el primer flip-flop, ¿es este o este? Ese de la derecha. Este. O sea, la información viene por acá y... No, yo digo cuando entra por in 1. Ah, perdón, cuando entra por in 1. Claro, Por allá esto está conectado acá para cuando el dir vale 0, ¿sí? Cuando dir vale 0, la información de este flip-flop tiene que salir por... Ah, claro, por cierto que son los mismos cables, claro. Claro, exactamente, ¿sí? Una, gracias. De nada. No sé si habrá alguna otra... Bien. No. Seguimos. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra duda de este, si no, seguimos con el siguiente ejercicio. Bueno, sigamos, entonces. Alguien dice el flujo de in 0. Supongo que eso le genera duda. A ver si está escribiendo, si sigue escribiendo, o si es esa la duda. No entiende ok. cómo va la señal. Ok, cuando venimos acá, cuando dir vale 0, ¿sí? La información que viene por in 0 va a entrar a este flip-flop, ¿sí? Como, bueno, eso, dir vale 0, va a salir, ¿sí? Esta información por la salida del MUX y va a entrar al flip-flop y se va a almacenar. En el siguiente ciclo de clock, ¿sí? Va a atravesar de nuevo este MUX porque dir vale 0 y se va a almacenar en este flip-flop y así va a ir almacenando, digamos, de la misma forma en que funcionaba el ejercicio 2 que vimos, ¿sí? El ejercicio anterior. Es decir, yo pongo estos MUX al medio, pero cuando dir vale 0, siempre elijo este flujo, ¿sí? En serie, que habíamos visto anteriormente. La información entra por in 0, ¿sí? Y sale por out 0, ¿sí? No sé si... Sí, alguien iba a hablar. Sí, o sea, en este caso, DIR tiene que mantenerse constante por lo menos 4 flancos del reloj, ¿cierto? Si no, es como que se rompería, digamos, no serviría, ¿o no? A ver, olvidémonos de lo que pasa o sea, a ver, yo prendo el sistema, ¿no? Yo prendo el sistema y va a haber ruido. Sí. ¿Sí? O sea, lo que idealmente debería hacer sería conectar una señal de reset para que cuando yo prendo el sistema, reseteo y se pone todo en 0, ¿sí? Claro. Entonces, a medida que yo le voy dando clock, lo primero que van a salir son ceros, o un estado conocido, y generalmente son ceros, ¿sí? Entonces, van a salir 3 ceros, ¿sí? Suponete que mantengo dir en 0, ¿no? Lo primero que van a salir lo van a que salir... estaba antes, digamos. Claro, lo que estaba almacenado, que asumimos que es o ruido o ceros, digamos, si lo reseteé, y después va a empezar a salir la información, ¿no? Ahora,
si yo metí, qué sé yo, 4 bits de información, ¿sí? Y cambio dir, por ejemplo, lo que va a empezar a salir por out 1 es el último bit que había entrado, ¿no? Claro. O sea, si acá entró, no sé, si entra 1, 0, 1, 0, lo que va a salir primero es un 0, después va a salir el 1 que estaba acá, ¿sí? Y así, se va a ir como, es como que sale en el orden contrario, ¿sí? Bien. Eh, Bien. en cualquier momento en el que yo cambie dir, va a pasar eso. Lo que está almacenado en este flip-flop va a salir por out 1, ¿sí? Claro, entiendo. Gracias. Nada. Bueno, entonces pasamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 dice lo siguiente: implementar un registro paralelo de 4 bits que permite intercambiar entre el par, o hacer swapping, entre el par de bits más significativo y el par de bits menos significativo de la salida. De nuevo, vamos a usar flip-flop D y multiplexores de 2 entradas. Funcionamiento. Cuando la señal swap está activa, ¿sí? Es decir, que vale 1, 1, se intercambian los 2 bits más significativos con los 2 bits menos significativos, ¿sí? Es decir, el par menos significativo pasaría a salir por la salida más significativa, ¿sí? Es decir, si la salida actual en el registro es 1, 1, 1, 0 y swap vale 1, en el próximo flanco ascendente de clock, la salida del registro cambiará a 1, 0, 1, 1, ¿sí? Fíjense que este 1, 0, que antes era la parte menos significativa, pasa a ser ahora la parte más significativa, ¿sí? Es decir, yo ingreso 4 bits, ¿sí? Supongamos que inicialmente swap vale 0. Ingreso 4 bits. Si luego cambio swap a 1, en lugar de salir lo que había entrado exactamente de la misma forma, van a salir alternados, ¿sí? Si swap vale 0, van a salir sin modificaciones, como si fuera un registro de entrada paralela y salida paralela, ¿sí? Pero si swap vale 1, bueno, hacemos esas modificaciones de intercambio, ¿sí? ¿Se les ocurre entonces qué podemos hacer acá? Obviamente vamos a usar 4 flip-flop, digamos, porque tenemos 4 bits, ¿sí? No es que siempre van a ser 4 flip-flop, ¿no? Da la casualidad porque estamos usando una cantidad de bits que sea, digamos, manejable. Si nosotros les decimos hagan esto de 64 bits, vamos a estar 70 horas haciendo cablecitos que no tienen sentido, ¿sí? Pero bueno, en este caso, de nuevo, vamos a usar 4 registros. Y bueno, multiplexores. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos hacer? Es un poco similar al ejercicio anterior, ¿sí? De que ponemos los registros a la entrada y vemos que conectamos, digamos, ¿no? Acá Santiago dice, con MUX en las salidas, con el swap conectado en paralelo. Tienen ganas de poner MUX en las salidas. Sí, sí, sí. Pero la idea va. Está encaminado. Sí, 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 puede ser. El problema de poner los MUX a la salida, bueno, sí, podría ser, digamos, ¿no? Como almaceno los registros como viene y después elijo cómo salen, ¿no? A ver. Lo que pasa es que, bueno, sí. Lo que pasa es que si ese, digamos, sí, en este caso particular no habría problema de cambiar la salida. El problema es que si ese registro, por ejemplo, fuese un shift register, tiene que estar bien almacenado el valor
en los registros, porque cuando al momento de conmutar, si no conmutaría cualquier cosa. ¿Sí? O sea, de shiftear, shiftearé cualquier cosa. En este caso particular, como no tiene que shiftear el registro, se puede seleccionar su salida, porque lo único que hace es mostrarlo a la salida. Sí, nosotros, respecto al comentario de que a nosotros los profes nos gusta el MUX a la entrada, lo que tienen estos ejercicios es que no tienen un mecanismo de resolverlo, ¿sí? Hay que sentarse y como razonarlo, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de hacer es tratar de quitar un poco de variables, ¿sí? Como decir, bueno, a ver, hagamos esto de que ponemos la cantidad de registros, ponemos los MUX de las entradas y vemos cómo los conectamos, ¿sí? Si ustedes ponen los MUX a la salida y funciona, para el caso en particular que nosotros les damos, no hay problema, ¿sí? Pero está bueno, como dice Agustín, que la información se almacene ya en los registros en el orden correcto, en lugar de que lo que estamos haciendo es los almacenamos de cualquier forma y después los cambiamos, digamos, ¿sí? Perdón, Gon, porque eso, Sí. conceptualmente lo que hace un registro es almacenar información, ¿sí? Entonces, la forma correcta de almacenarla es multiplexar su entrada, digamos, para elegir el lugar correcto donde se almacena, ¿sí? No tener una cosa desordenada y luego arreglarla al momento de salir, porque, insisto, esa información puede cambiar, lo que está contenido adentro de ese registro puede cambiar, eventualmente. O sea, un swap conceptualmente es mover del lugar los bits donde están almacenados, ¿sí? Que ese movimiento se puede dar a la salida y sí, está correcto. Ahora, si yo después te digo, bueno, llévame el valor ese almacenado en el registro a otro lado, hacerle otro swapeo, hacerle un shift, hacerle algo, y lo vas a necesitar bien guardado. Si no, no lo vas a poder maniobrar, digamos. ¿Mm? Claro, es un poco eso. Intentamos de que la información ya se almacene en el orden correcto, porque además también podría pasar que alguien más podría leer la información de ahí, ¿no? No sé, pensando en otro registro que usa la misma información, ¿no? Entonces, perdón, en otro sistema que usa la misma información. Sí, perdón, y agrego lo que dice Gustavo ahí. Gustavo dice, si ponemos los MUX a la salida, ¿no cambiaría la salida del registro instantáneamente en vez de en el próximo flanco ascendente? Correcto, Gustavo, sí. Y eso es un problema. O sea, estarías desincronizando un circuito síncrono. El circuito síncrono está absolutamente garantizado de que todo funciona ante un evento de clock, no antes y no después. ¿Sí? Entonces, vos al cambiar la multiplexación de la salida, ¿sí? Lo que estarías haciendo es desincronizar el funcionamiento de un circuito síncrono. ¿Bien? Es un problema. No sé si vos lo planteaste como una ventaja o como un problema. Bien, bueno. Perfecto, perdón, Gustavo, está perfecto, es un problema. Ok. Bueno, entonces veamos la forma en la que nosotros queremos que se haga. Entonces la forma de conectarlo que nosotros consideramos mejor es, como está acá en la filmina, fíjense que las entradas, ¿sí?, entran en forma directa y ordenada a la entrada 0 del MUX, ¿sí? Y luego lo que pasa es que si la salida, si swap vale C, vale, sí, está bien, nada, eso. Y después la salida se sale en forma directa, ¿sí? Como si fuera un registro paralelo común. Ahora, si swap vale 1, fíjense que lo que está viniendo a la entrada del MUX, que cuando vale 1, ¿sí?, es la salida del dato anterior, ¿sí? Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es como almacenar eso, dos veces la información cambiada con el orden, ¿sí? Cambiamos el orden, entonces volvemos a almacenar la información y en el siguiente ciclo de clock va a salir la información en el orden que nosotros queremos, ¿sí? Esta es un poco la idea que nosotros tenemos del ejercicio, ¿sí? La señal de swap comanda de nuevo todos los flip-flop, ¿sí?
Entonces, cuando vale 0, lo que almacenamos en el registro es lo que está a la entrada del sistema, ¿sí? Cuando vale 1, lo que almacenamos es la salida, ¿sí?, del estado anterior, ¿sí? Entonces, ahí almacenamos y en el siguiente ciclo de clock vamos a sacar la información, pero ya swapeada, ¿sí? Sí, es como, sí, es como si fuera un proceso de dos ciclos de clock, ¿sí? En el primero metemos la información y en el segundo la sacamos, digamos, ordenada, o sea, swapeada, digamos, ¿sí? Profe, a mí no me queda claro cómo estaría funcionando el swap. ¿En qué sentido? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve el circuito? Digamos, ¿qué es lo que No, necesita? exactamente cómo lo está haciendo. O sea, entiendo cuál es la idea, todo, pero no me queda claro al final. Ok. ¿Cómo está puesto el circuito? El swap se está haciendo, digamos, fíjate que la salida del flip-flop 3, ¿sí?, va o a la salida directamente o a la entrada de la parte menos significativa, ¿sí? O sea, dijimos que, no me acuerdo cómo era el ejemplo, a ver, si tenemos 1, 1, 1, 0, ¿sí?, sería 1, 1, 1, 0, ¿sí? Lo que queremos es que este dato, este 1 que entra, después salga en la parte menos significativa, ¿sí? Entonces, por eso el swap se está haciendo en este camino, ¿sí?, que lo sacamos a la información la sacamos de la salida de este flip-flop y la metemos a la entrada del más significativo de la parte menos significativa, ¿sí? O sea, este flip-flop, ¿sí?, se comunica con este y este se comunica con este, ¿sí? Y después este le va a pasar su información a este y este le va a pasar su información a este, ¿sí?, a través de este cablecito que viene por acá, ¿sí? Entonces, como que los cables azules, fíjense que son la parte más significativa, fíjense que son como 2 tonos de azules. Entonces son la parte más significativa yendo a la parte menos significativa, ¿sí? Vengo por acá y lo conecto acá, y a este vengo por acá, lo conecto acá. Y los cablecitos verdes son la parte menos significativa yendo hacia la parte más significativa para hacer el swap, ¿sí? Hay un par de dudas en el chat. No sé, ¿querés que te las lea o A querés ver. dar? Empieza con la de Sebastián que dice si necesitas inicializar con el swap en 0. Sí, eso le había dicho que sí, que es como un proceso de 2 clock, ¿sí? Que primero como que meto información y después swapeo. ¿Y qué diferencia tiene que se usen 4 MUX en las 4 salidas? Bueno, es un poco lo que ya habíamos charlado, ¿no? Tuvimos un rato hablando de cuáles son los problemas que tiene eso, ¿no? Que se desincroniza, bueno, había varias Profe, cosas que... Sí. yo lo resolví de otra forma, en que el MUX en realidad intercambia las entradas, entonces cuando viene el clock las graba al revés. O sea que si mantengo el swap se van grabando siempre al revés y cuando saco el swap se graban normalmente. ¿También estaría bien para el enunciado? No, porque lo que dice el enunciado es que se swapea el contenido del registro. O sea, Claro. se swapea lo que ya está cargado en el registro. ¿Sí? Primero vos tenés que cargar y después se swapea. ¿Está bien? No se swapea la entrada, perfecto. el valor de la entrada. ¿Está bien? Sí, eso... hubo ahí una interna entre los profes ahí con ese tema. Porque yo también lo veía, como decía Nahuel, y después los otros profes me hicieron ver eso justamente, y que el enunciado dice, no, primero hay que cargarlo y después los tenés que swapear, digamos, ¿no? Pero... Claro, entonces si se swapea 2 veces volvería al mismo estado. Claro, exactamente. Bueno, eso creo que también contestó la pregunta de Sebastián, ¿no?
Ok, y después dice, en este caso sí necesitaríamos que swap sea constante en 4 flacos de clock, ¿no? De reloj, ¿no? No, porque en realidad esto se está dando en un solo ciclo de clock, ¿no? Bueno, en dos, mejor dicho, ¿no? Yo en el primer ciclo de clock, la información va a entrar por swap vale 0, entonces la información va a entrar por acá, ¿sí? Y se van a almacenar cada una de la información, todas en paralelo al mismo tiempo en todos los flip-flops, ¿sí? En el siguiente ciclo de clock, yo pongo swap en 1, si es que realmente quiero hacer swap, ¿sí? Entonces, la información se va a cambiar, ¿sí? Lo que estaba en este flip-flop se va a almacenar en este, lo que estaba en este se va a almacenar en este, lo que estaba en este se va a almacenar en este, y lo que estaba en el D0 se va a almacenar en el D2, ¿sí? Entonces, ahí se cambia toda la información, eso también se hace todo en paralelo en un solo ciclo de clock, ¿sí? Y ahí ya, saco la información, ¿sí? En el siguiente ciclo de clock. Bueno, no sé si me queda alguna otra duda por ahí. O si hay alguien que sigue sin entender cómo funciona el swap o algo de eso. Sé que es un poquito rebuscado este ejercicio, digamos. Bueno, seguimos entonces con ya el último ejercicio. ¿Podemos ver lo de memoria ahora? Yo en un rato termino y podemos usar la última media hora para ver lo de memoria. Le pregunto al otro profe a ver qué les parece. Sí, si sobra tiempo en la clase, vemos el del interleave, no hay problema. Como quieras, ¿querés ver ya memoria? No, veo el ejercicio un ejercicio dale, más que falta dale. y después Dale. hacemos eso. Dale. Bien, el ejercicio 5 dice lo siguiente. Diseñar un shift register de 4 bits, ¿sí? Con entrada y salida de datos en serie y en paralelo, ¿sí? O sea, acá metimos todas las opciones las metemos en el circuito, ¿sí? Y tiene dos señales de control, o podemos ver como una sola señal de control de 2 bits, ¿sí? Entonces dice, si la señal de control 0, 0, si la señal de control vale 0, 0, el registro pone todas sus salidas a 0, ¿sí? Es como si estuviéramos haciendo un reset síncrono, ¿sí? Como que nosotros implementamos un reset más allá del que tiene el flip-flop en sí, ¿sí? Ahora, si vale 0, 1, el registro desplaza un bit a la derecha, ¿sí? Mientras todo el tiempo que la señal de control valga 0, 1, la información se va a ir desplazando hacia la derecha. Si la señal de control vale 1, 0, la información se mantiene como está, sin cambiarse, ¿sí? Y si vale 1, 1, el registro carga información por su entrada en paralelo, ¿sí? Entonces acá tenemos como un montón de combinaciones, ¿sí? Y tenemos que ir eligiendo de dónde va a venir la información, como siempre, que vamos a almacenar en el flip-flop, ¿sí? Entonces, de nuevo, es un circuito de 4 bits, ¿sí? Acá yo ya lo tengo resuelto. Entonces vamos a ir analizando caso por caso, ¿no? Dice, si la entrada vale 0, 0, el registro pone todas sus salidas en 0. Entonces ponemos un multiplexor de 4 entradas, ¿sí? De 2 en 4. Donde, bueno, obviamente la señal de control de todos estos multiplexores, de los 4 multiplexores, son C0 y C1, ¿sí? Entonces, bueno, como decía, si la entrada de selección vale 0, 0, o la entrada de control vale 0, 0, lo que yo tengo que hacer es resetear los flip-flops, ¿sí? Poner 0 en los flip-flops. Entonces, fíjense que nosotros ponemos este simbolito, que ya habíamos visto que era como un 0, ¿sí? También lo pueden poner el 0 entre apóstrofes, como está ahí, que eso indica un 0 lógico. Cualquiera de las dos
simbologías ya es suficiente. Pusimos los dos ahí para que usen la que les guste. Entonces, si la entrada de control vale 0,0, en todos los flip-flop, ¿sí?, va a entrar ese 0, ¿sí?, y se va a borrar la información que había antes, ¿sí? Todos van a quedar en 0. Después dice, si la entrada de control vale 0,1, el registro desplaza un bit hacia la derecha. Para que desplace un bit hacia la derecha, tiene que también tomar información, ¿sí?, de una entrada en serie, ¿sí? Por eso fíjense que se llama in serie. Entonces, esta información va a venir por acá y se va a ir desplazando hacia la derecha, un poco como ya vimos varias veces, ¿no?, en estos ejercicios. ¿Puede repetir la del 0,1 porque justo se me cayó 2 segundos el internet? Sí, no hay problema. Gracias. Entonces decíamos, si cuando la entrada vale 0,1, lo que me dice la consigna es que el registro desplaza un bit hacia la derecha. Eso ya me está diciendo, si tengo que desplazar un bit hacia la derecha, me está diciendo que voy a tener una entrada en serie, ¿sí?, y una salida en serie, ¿no? Entonces, esta entrada en serie es esta in S, ¿sí?, donde la información va a entrar a la entrada 0,1 del MUX, ¿sí?, y entonces va a entrar al flip-flop 3, el más significativo, y después va a ir desplazándose hacia la izquierda, ¿sí? Un poco como, bueno, ya vimos en los otros ejercicios, ¿no? Conectados los flip-flop en cadena a través de este MUX por la entrada 0,1, ¿sí? Fíjense que es muy importante respetar, a qué entrada conecto, ¿no? No voy a poner acá esto en 0,1 y después le voy a poner 1 en 0 porque no va a funcionar, ¿no? O sea, esto tiene que estar bien coordinada las entradas, digamos, ¿sí? O sea, esta entrada de control va a trabajar sobre todos los MUX, ¿sí? Entonces, esta entrada en serie tiene que ir siempre sobre la misma combinación de entradas. Bien, entonces, después la consigna me dice, si la entrada de control vale 1,0, el registro mantiene la información, ¿sí? Para mantener la información, lo que tengo que hacer es sacarla de la salida, ¿sí?, y reinyectarla a la entrada, ¿sí? Esa es la única forma en la que yo puedo mantener la información que ya estaba, ¿sí? Si acá había un 1, ese 1 yo lo voy a sacar por acá, va a venir por acá y se va a volver a grabar, ¿sí? Y eso lo va a hacer constantemente mientras la entrada de control valga 1,0, ¿sí? Para todos los casos, fíjense que hace lo mismo, ¿sí? Sale la información por la salida y vuelve a entrar a la entrada del mismo flip-flop, ¿sí? Y finalmente, la última dice, si la señal de control vale 1,1, el registro carga información por su entrada en paralelo y, por supuesto, si entra en paralelo, también tiene que, salir en paralelo, ¿sí? Entonces, en forma similar a como hicimos en el ejercicio 1, creo que fue de entrada y salida en paralelo, nada más que es como, están al revés, abajo están las entradas y arriba están las salidas, ¿sí? Pero fíjense que el funcionamiento es el mismo. La señal entra a la entrada, digamos, correspondiente del multiplexor, se almacena, ¿sí?, y un ciclo de clock después sale por la salida correspondiente a cada flip-flop, ¿sí? Entonces, en todos los casos, la señal entra, ¿sí?, en paralelo y sale en paralelo. No sé si se entendió más o menos. ¿Alguna duda? Parece que sí, porque dudas no hay. Bueno. Profe, yo tengo una duda. Cada cosa que pasa, o sea, cada vez que cambiamos ese L y 1 tiene que ser en un flanco del reloj, digamos. O sea, esto está pasando constantemente. No hay ningún enable, nada de eso. Podríamos poner un enable, digamos, como conectado a todos los flip-flop, pero
Pero bueno, no cambiaré nada. Yo no tengo que cambiar la entrada de control en forma síncrona con el clock. De eso se encarga el clock. Yo la cambio en el momento en el que lo necesito, ¿sí? Claro. Y eso va a tomar efecto cuando venga el flanco de clock correspondiente, que va a hacer cambiar el estado del flip-flop. Claro, ¿sí? pero en cada flanco va a pasar de nuevo. En cada flanco va a pasar algo, ¿sí? Bien. Exactamente. Si yo puedo dejar las entradas de control quietas durante un montón de ciclos de clock y va a pasar siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo dejo la entrada de clock en 0,1, va a estar constantemente entrando información, desplazándose y saliendo por la salida, digamos, ¿no? Claro. La cantidad de clock que haga falta. Un tipo de circuitos, por ejemplo, que es muy útil, es que pensé que estaba el ejercicio, pero no está, es el de entrada en paralelo y salida en serie, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo transmito información, o sea, con un circuito que sea de entrada en serie, entrada en paralelo y salida en serie, y después otro de entrada en serie y salida en paralelo, es la forma en la que yo envío datos en forma serial a través de, por ejemplo, un USB, ¿no? El procesador carga información en el registro del circuito que manda la información por USB en paralelo, ¿sí? Y después en serie van saliendo los bits a través del cable, ¿sí? Bien. Uno por uno. Cuando Sí. llegan, se van desplazando en el circuito, en el chip register. Cuando están la cantidad de bits correspondiente, el procesador del otro de la computadora agarra esos datos y los carga, ¿sí? Claro, bien, gracias. Eso sería como una forma, trato de buscarle una aplicación para que más o menos se haga una idea de cómo funciona, ¿sí? Entonces, si yo hiciera eso, tendría que mantener la entrada de control, por ejemplo, si son 4 bits en entrada en serie, en entrada en serie para recibir la información y después un bit para sacarlos en paralelo. Un clock para sacarlos en paralelo. ¿Sí? Eso va a haber una lógica, tiene que haber una lógica que controle, digamos, lo que hacemos con estas entradas de control, ¿no? Es decir, el que use esto, bueno, tiene que poner acá las entradas correspondientes, digamos, ¿no? Sí, es un lío de cable, por eso tratamos de por lo menos ponerle colorcitos para que sea un poquito más fácil de llevar, pero sí. Hay peores, ¿eh? Sí, y hemos tenido que corregir peores en los parciales. Los del parcel son mucho peores, para que se den una idea. ¿Cómo se llama, Gon? El programa. Sí, nosotros usamos como el Draw.io, creo que se llama. Sí. Que es simplemente un programa online para dibujar, digamos, ¿no? Donde puedes hacer los flip-flop y conectar cables, digamos, ¿no? Pero, o sea, hacer líneas, digamos, ¿no? Draw.io creo que se llama. Sí, ese de lo que dice Gustavo ahí, en el chat. Sí. Sí, creo que es ese, Draw.io. Sí. Pero van nuevo, digamos, ahí en Drive, ponen nuevo y una de las opciones es... Perdón, Hay no. uno que estuve usando que era Logisim, pero es medio, o sea, para lo que estamos viendo es más complejo, yo creo, porque hay cosas que es diferente de implementarlas. No, solo tengan cuidado de que sea un programa vectorial de dibujo, digamos, porque el problema del Paint, acá estaba leyendo Paint, es que es todo matriz de puntos, digamos, digamos, no pueden replicar, no pueden cambiar las formas, no pueden hacer muchas cosas, digamos. Entonces, un matricial te controla líneas, digamos, y vos cambias tamaños y conectas puntos, y ahí se simplifica un poquito. Sí, hace una vez que hiciste un registro, ya lo tenés ahí, lo pones 4 veces y ya está, digamos. El Logisim es especialmente para dibujar cosas con puertas lógicas y eso, tipo, tiene para poner una puerta AND, un portador y así. Está perfecto. Sí, sí. El Draw.io también tiene como... Librería de símbolos. Sí. Tiene las librerías, sí, eso, para poner las compuertas también. Pero hacer un registro, un flip-flop es básicamente un cuadrado con 3 entradas, digamos, así que...
Pero bueno, eso es todo lo que tenemos de estos ejercicios. Un poco están en parcela, vamos a tener que hacer a mano. No, Entiendo. sí, probablemente sea por Moodle el parcial. Claro. Así que, en todo caso, practiquen Pero con el Draw.io, digamos. creo que se refiere a si lo vamos a poder hacer en el Draw.io, en el Logisim o en algo así, o si lo vamos a tener que dibujar a mano. Cualquiera, porque si lo dibujan a mano o por compu, si nosotros les pedimos que suban algo, que nos manden una foto de una hoja o en un diagrama de estos, mejor. ¿Sí? Cualquiera. Digo, el método es indistinto. Ah, bien, gracias. Qué bueno. Perdón, ahí subir algún parcial viejo, no subimos exámenes, Francisco. Desde nunca, desde siempre, no desde nunca, desde siempre que nunca accedimos a publicar exámenes. Debe haber 1.000.000 dando vueltas, digamos, pero por lo menos de nosotros no sale, digamos, para evitar cuestiones como, el otro parcial era más fácil, este se tomó mucho más difícil, o que vean un nivel determinado. Ustedes tomen las guías como parámetro, ¿sí? Ustedes tomen las guías como parámetro de complejidad. Claro, y por ejemplo, para este tipo de, yo sé que ustedes me van a decir, no tenemos más ejercicio para practicar, pero una vez que ya tienen, por ejemplo, este tipo de ejercicios, digamos, acá ustedes pueden poner cualquier combinación, digamos, y practicar, y va a ser medianamente más o menos, digamos, lo mismo, ¿no? Así que lo único que va a cambiar es cómo conectamos las entradas, digamos, qué hacemos en cada una de las entradas, digamos, pero no hay mucho más para agregar, ¿sí? A este tipo de ejercicios. Así que, nada, invéntese su propio ejercicio, como el de haga su propia aventura, digamos, y cambien eso y ya con eso van a poder practicar, digamos, cambien las entradas, digamos, y ya está. ¿Qué hace cada entrada? Y ya está. Falta ver medio práctico, digamos, que lo vamos a ver el viernes, y eso ya sería todo lo que entra en el parcial. ¿A esta diapositiva van a poder subir? Sí, ahora se sube el aula virtual. Simplemente no dejamos las cosas de antemano porque, digamos, si no hay gente que quiere empezar a hacer los ejercicios, los prácticos de antes y qué sé yo, y empieza a generar dudas antes de que incluso se haya dado el tema, digamos. Entonces, para tratar de ordenar un poco, son muchos, entonces para concentrar los esfuerzos digamos, en el contenido que se dio y en el que se puede generar dudas y demás, y no explicar cosas 2 veces, por ejemplo, es que no subimos las cosas de antemano. Iván, ahora vemos el ejercicio 5 de la guía del anterior, y la otra, se les dejó ejercicios de guía, si bien yo di una explicación muy rápida, pero la idea es que ustedes con ese ejercicio modelo que ya está resuelto y está explicado, no solo está resuelto, sino que está explicado, ustedes puedan asimilar eso mismo y aplicarlo a los otros ejercicios que son similares en el método de resolución, ¿sí? O sea que no hay ningún ejercicio del cual no se haya dado el contenido para poder abordarlo, para poder resolverlo, ¿sí? Ahora vemos el de Interleaved Memory, que es un ejercicio, insisto, era una cuestión más relacionada a que ustedes puedan indagar qué era un Interleaved Memory y pensarlo, sobre todo, cómo se puede resolver. No era una intención poner algo ahí de procedimiento. Es una frutilla, simplemente, ese ejercicio. Pero lo vemos ahora. Che, perdón que me meta, pero tienen razón los chicos de que están subidas las presentaciones de la clase, pero no los ejercicios resueltos. Ahora, mientras vos les vas comentando ese, yo... Bien. Esos ejercicios prácticos, perdón, sí, yo estaba convencido de que estaba subido. Es más, debe estar subido, pero no debe estar visible. Bueno, ahora me fijo. Pero para no perder tiempo, porque si no se nos pasa el tiempo, veamos el 5 que muchos lo pidieron y después nos verificamos que estén todas las cosas. Sí, buenísimo. Claro. Dale. Lo hacemos en paralelo. Dale. Hasta que aprendieran el término. Dale, los otros profes suben las resoluciones y yo veo la de la guía. Bien.
Déjenme que comparta la pantalla. Debe estar. Entonces vamos al práctico de memoria. Como por acá. Bien, el ejercicio 5, que hubo consenso popular ahí de que les había costado. Yo me pregunto, perdón, arranquemos antes explicando qué es un poquito Interleaved Memory. Dice, es una técnica utilizada para compensar la velocidad relativamente de las memorias dinámicas de acceso aleatorio, es decir, la RAM de acceso aleatorio. ¿Se acuerdan cuando vimos la cuestión tecnológica de implementación de memorias? La primera clase que vimos de memoria, comentamos cuáles eran los problemas que tenían las memorias dinámicas y era justamente su rendimiento, sus tiempos de acceso, digamos, básicamente. ¿Okay? La ventaja era que eran hiper baratas de implementar y por eso es que se utilizaba esta tecnología para la memoria principal de la compu. ¿Okay? Entonces, ese concepto ya lo habíamos visto en clase. Dice, esta técnica consiste en dividir las direcciones de memoria en forma uniforme a través de distintos bancos. Es decir, a todo el espacio que yo tenga implementado con esa memoria, que no sea un solo banco que contenga toda esa información, sino que esté subdividido en distintos bancos. Cuando hablamos de bancos, hablamos de chips de memoria. O sea, que físicamente no pertenezcan al mismo circuito integrado. ¿Sí? En clase nosotros hemos usado el término banco justamente como sinónimo de circuito integrado o de chip. ¿Sí? ¿Para qué se usa esto? ¿Para qué separarlo? Para evitar, dice que el tiempo de ciclo que se debe esperar entre dos accesos consecutivos de memoria, evitar ese tiempo de acceso. ¿Se acuerdan que cuando vimos la performance de los sistemas de memoria, definimos el tiempo de ciclo? Que había, como todo, un tiempo o de ciclo o de acceso para escritura o para lectura. Bien. Imaginemos que, y de hecho es así, la operación más común que hace un procesador, ¿qué es? Hacer accesos múltiples a memoria. Es decir, yo quiero, dame la palabra 1, dame la palabra 2, dame la palabra 3, dame la palabra 4. La información, ustedes saben muy bien que está organizada generalmente en bloques de datos, en un sistema de memoria real. ¿Sí? Entonces, el acceso consecutivo es muy común. ¿Qué pasa? Ya vimos que todo sistema de memoria tiene esos dos parámetros, el tiempo de ciclo y el tiempo de acceso. El tiempo de ciclo es el que me limita la velocidad, ¿sí? En el caso de que yo quiera hacer accesos consecutivos, porque lo que yo quiero hacer es múltiples operaciones iguales, múltiples operaciones de lectura. ¿Sí? Entonces, si leo, o quiero leer, no tengo que respetar el tiempo de acceso, sino que tengo que esperar el tiempo de ciclo. Y como ya dijimos, el tiempo de ciclo es mayor al tiempo de acceso. ¿Se entiende hasta ahí? O sea que, digo, en definitiva tenemos un problema ahí, ¿no? Con la tecnología de memoria que estamos utilizando para implementar el sistema de memoria principal. Insisto, todos estos conceptos ya los habíamos abordado la primera clase que vimos de memoria. ¿Sí? Entonces, sabiendo el problema, esta técnica que está descrita ahí, utiliza justamente esto. Lo que propone es, si yo voy a hacer accesos contiguos a memoria, y todos van al mismo banco, porque si están en forma contigua, están todos juntitos en memoria y van a estar en el mismo chip, ¿de qué forma podemos separar la información en forma uniforme, dice? O sea, no es que pongo un pedazo grande en aquel chip y otro pedazo grande en aquel chip. Eso no sería uniforme. Eso sería repartido. ¿Sí? Porque lo que quiero evitar es justamente que en accesos contiguos a memoria yo acceda al mismo chip. ¿Para qué? Para evitarme ese tiempo de ciclo. Y ahora estoy limitado solo por el tiempo de acceso. ¿Sí? Si yo accedo al bloque 1 todo el tiempo y digo, dame la dirección 1, tengo que esperar un tiempo de acceso, un tiempo de ciclo para poder acceder al 2, y tengo que esperar un tiempo de ciclo para acceder al 3, y tengo que hacer un tiempo de ciclo para acceder al 4, a la palabra 4, ¿no? Porque todos están en el bloque 1. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, dame la palabra 1 y que eso esté en un bloque? Y después digo, dame la palabra 2 y que esa palabra esté en otro bloque. ¿Qué pasa? ¿Podría
¿No respetar el tiempo de ciclo? Sí, podría no respetar el tiempo de ciclo. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando del mismo chip. Ya no tengo la restricción del tiempo de ciclo. ¿Sí? Entonces, solo tengo que esperar a que la palabra que pedí, el sistema de memoria me lo devuelva. Y listo. Pero si la próxima palabra no está en ese chip, puedo esperar menos. O sea, puedo no esperar, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, el interleaved memory, de hecho, así están implementados los sistemas reales de memoria. Es una técnica bastante obvia, una solución hiper simple, hiper sencilla, pero muy ingeniosa, para justamente aumentar la performance en estos sistemas de memoria que naturalmente son lentos. Sabiendo esto, y poniendo un poquito en contexto eso que está escrito ahí, lo que pide el ejercicio es la última oración. Dice implementar la sección 4, la sección RAM del ejercicio 4, ¿sí? Como un sistema de memoria de 2 bancos. De tal forma que las direcciones pares estén contenidas en un banco y las impares otro. O sea, les está dando la solución. Les está diciendo, che, ¿qué pasa si ponemos todas las direcciones pares en un lado y todas las direcciones impares en el otro? Excelente. Porque ahora yo accedo a la 0, va a estar en un banco. A la 1, en otro banco. A la 2, en el banco original. A la 3, en el banco de al lado. A la 4, en el primero. La 5, en el otro. Y así. O sea, voy a estar intercalando permanentemente el acceso a los bancos de memoria. Buenísima la solución. Hiper ingeniosa, hiper simple, hiper sencilla. Ahora, lo único que le estamos pidiendo ahí es que le implementen. Es decir, con lo que sabemos de conexión y de funcionamiento de bancos de memoria, ¿cómo se implementa eso que estamos diciéndoles ahí? Hubo propuestas porque hubo entradas en el foro. Me acuerdo de haber contestado un par de preguntas sobre eso. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo creo que se podría como dividir la memoria. No, perdón, se cortó, no te escuché nada, Iván. Yo creo que se podría, cuando la memoria está como No, perdón, tenés un problema con el micrófono o con la conexión, pero no se escucha nada. Acá hay un par ¿Ahora de se escucha propuestas en el mejor? chat. Ahí sí, ahí sí. Yo, como tiene como 2 partes de memoria RAM conectadas en serie, se podría hacer que como que el primer bit elija entre esas 2 en lugar de que sea uno de los últimos bits los que haga, los que decida qué se elige. Claro, correctísimo. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué bit? Para pasarme en limpio. ¿Qué bit? Y son todas parecidas a los que está en el chat, ¿no? Usar un deco y nos mandar un bit. Y en vez de mandar el bit más significativo, mandamos el menos significativo. Correcto, porque ¿cuál es el bit de una dirección que me dice si una dirección es par o impar? De cualquier número, ¿no? No de una dirección. Cualquier número de representación binaria, el bit menos significativo, el bit de más a la derecha, me está indicando si es par o impar. ¿Sí? Porque entre uno y otro, entre un número y el siguiente, el que seguro cambia es el bit menos significativo. Entonces, como cambia siempre, ¿sí? Y son 2 opciones, y son 2 alternativas, la paridad y la imparidad está representada por ese bit. ¿Sí? Entonces, como dijeron ahí, pongo 2 bancos de memoria, ¿de qué tamaño? De la mitad, ¿no? O sea, vamos al ejercicio 4 para ver qué es la RAM. Acá. La RAM es de 4K por 8. ¿Cuántos bancos utilizaré? Si ahí me dice que use 2 bancos. ¿2 bancos de cuánto? Dos bancos de 2K. Completamente. 2 bancos de 2K. Esperen que voy a abrir la pizarra para... ¡Bum! Bueno, algo de esto les espera en arquitectura. Bien. Entonces, si yo tengo que implementar un bloque de 4K por 8
acá, de RAM. Y me dice que la haga interleave, que la haga en 2 bancos. Bien, no me queda otra que usar 2 bancos de 2K por 8, ¿no? Ok. ¿Acá qué voy a tener? ¿Cuántas señales de address voy a tener y cuántas señales de datos voy a tener? Acá van las address y acá van los datos, ¿no? 11 señales, perfecto, de address. Entonces de la 0 a la 10. De la 0 a la 10. Excelente. ¿Y datos? 8 de datos. 8. 8. De 0 a 7. De 0 a 7. Bien. ¿Y ahora cómo los conecto? Hay que conectar la señal A12 a los enable. ¿A12? A11, perdón. No, si fuera 11, estás conectando la más significativa. Ah, claro, sí, es cierto. Entonces ahí hay que conectar de la 1 a la 11. Está perfecto. Lo que pasa es que voy a hacer la disquisición. Esto que yo estoy poniendo son los nombres del que tienen el chip de memoria. Después vamos a ver cómo conectamos esto. ¿Sí? Está bien lo que vos estás diciendo. ¿Está bien? Pero estos, a ver, este nombre que yo estoy recalcando acá, ¿sí? Este nombrecito es propio del banco de memoria, ¿no? De este banquito. ¿Sí? De cada uno de los bancos. ¿Sí? Después, ahora, como decimos perfectamente, acá el micro va a traer del address 0 al address, en este caso era, déjenme ver, era 4, 8 de 16 bits, o sea, del 0 al 15. Eso es del micro. Esto viene del micro. ¿Sí? Y acá lo mismo, ¿no? Del dato 0 al 7, este es del micro. Bueno, lo que hace una lógica de codificación es cómo conectamos el banco de memoria con el del micro. ¿Sí? Correcto, todo el mundo está diciendo es el A0. Excelente. Entonces, yo saco de acá solo el A0 y lo conecto sin de eco, sin nada. Ahí, derecho. Sí, porque es uno solo. Ah, no, claro, es cierto. Eh, o con un deco 1-2 o con uno negado. Ah, ahora sí. Tratemos de no usar compuertas. ¿Quieren usar compuertas? Podemos hacer uno negado, como dijo el amigo, y la otra derecho. Tratemos de no usar compuertas simplemente para seguir en la línea de la lógica de decodificación decodificada, digamos, ¿no? En la que utilizamos exclusivamente decodificadores para implementar, para su implementación. ¿Sí? Entonces, Disculpe, profe, sí, ¿puede volver a decir qué estamos tratando de hacer? implementar el ejercicio 5 del práctico 4, ¿eso? Sí, sí, eso. Gracias. Bien. Uno que está muy perdido, digo. Entonces acá puse un deco de 1 en 2. Deco 1 en 2. ¿Sí? Y entonces acá va la adresera. ¿Sí? La que puse allá arriba. ¿Sí? Una sola. ¿Mm? Y entonces ahora sí, vamos con 0 y vamos con 1. Y entonces esto sí habilita cada uno de los bancos. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo que nos quedó colgado acá? ¿Con qué cosa? ¿Qué hacemos con los adres?
con estas adres? Conectarlos al address que viene, de los address que vienen, conectar ahí el 1 al 11. Correcto. Las dos juntas, ¿no? Sí. Ahí. ¿Sí? Y acá necesito especificar qué señales son. Entonces, acá digo, acá van a ir 11 señales y van de la address 1 a la address 11. Conectados a las 11 señales de address 0 a la address 10. Y ustedes dicen, ¿cómo saben que se conectó bien? Por la nomenclatura. Déjenme. Ustedes me están diciendo, la primera que se representa en la nomenclatura, es esta. O sea, conecté el 1 con el 0. Y conecté del 11 al 10. Entonces, de esa forma, no sería hasta el 12, dice. No, del 1 al 11 yo tengo 11 señales, Gastón. 11 señales son 2K. ¿Sí? 2 a la 11 es 2K. Profe, siento que estamos perdiendo el bit menos significativo. No lo estamos perdiendo, está acá, mira. No lo estamos perdiendo porque lo estamos mandando al banco de memoria como par o impar. Claro. Pero en el dato sale. Mira, ahí vamos a hacer mostrar el efecto que esto tiene. Fíjense, voy a pintar un banco de rojo y voy a pintar un banco de verde. ¿Sí? Yo pongo la dirección 000000000. ¿Sí? Pongo la dirección 0000. Déjenme aclarar acá. Vamos a pintar que esta es la 0000. ¿Sí? Y esta, entonces en consecuencia va a ser la 000001. ¿Sí? Y así. Y acá estaríamos en la 0111111. Digamos, no sé hasta dónde llega esto. Porque acá estoy haciendo alusión que es la última dirección de este banco, ¿no? ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa cuando yo elijo la 000000. Esta palabra que está acá pintada. ¿Sí? El address 0, ¿cómo está? ¿Sí? Recordemos que el address 0 es este. ¿Sí? Y acá vamos a poner el address, vamos a completar el total de esto, que es hasta el 11. Entonces, en cuyo caso, este va a estar en 1 y este acá. Puse el address 11. Entonces, ¿cómo está el address, cómo está la dirección completa del 0 al 11? 00000, ¿no? Entonces, el address 0 está conectado a este deco. ¿Sí? El address 0 está conectado a este deco y el deco me habilita ¿cuál? Me habilita este 0. ¿Sí? Entonces me habilita este banco de abajo. Vamos a pintarlo bien. ¿Está bien? Este banco de arriba, quiero decir, el verde. ¿Cómo está el resto de las señales? Todas en 0. Entonces, de la 1 a la 11, acá, de la 1 a la 11 están conectadas todas en 0. Entonces, al chip de memoria le entra de la 0 a la 10, las 11 señales, también todas en 0. O sea que está seleccionada la primera palabra del banco verde. Porque está seleccionado el banco verde y está seleccionada la primera palabra del banco verde. Excelente. Por eso la pintamos ahí de verde en el mapa de memoria a la primera acá. La pintamos de verde acá. Vamos a ver qué pasa con la segunda. ¿Qué pasa en la segunda dirección, en esta que está acá? 0001, o sea, lo que cambió fue el bit menos significativo. Bien, entonces ahora el address 0 está en 1. Acá, está en 1. Entonces se habilita el banco rojo.
¿Y cómo están el resto de las señales? Todas en 0, ¿no? Todas estas están en 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bien, entonces está seleccionada la primer palabra del banco rojo. Claro, bien. Perdón, nos olvidamos de conectar los datos, ¿no? No iba a andar nunca esto. Esto también son 8 señales del 0 al 7. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con la siguiente? ¿Qué pasa con la 3? La dirección sería 0, 0, 0, pim, 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 0, 1, 1. Ah, perdón, es con la 2. Me estoy comiendo un valor. Ahí. Bien, entonces, de nuevo, el deco volvió a estar el verde habilitado. ¿Sí? Y la dirección ahora es la 1. Entonces se selecciona la palabra 1 del banco verde. Con lo cual, la tercera ubicación estaría posicionada en el banco verde. Y así. La cuarta va a estar acá. Qué suerte que no elegí azul y blanco, por ejemplo, para hacer esto. ¿Sí? Entonces, como resultado, ¿qué tengo ahí? Un banco combinado de dos bloques de 2K, que juntos me van a formar un bloque de 4K, o sea, acá tengo 4K. Porque si tengo 2K palabras verdes y 2K palabras rojas, voy a tener 8K, 4K, perdón. Solo que ahora el que me está determinando quién habilita el banco verde o el banco rojo es el bit menos significativo. ¿Para qué? Para que ante accesos contiguos a memoria fuerce el cambio de chip. Y de esa forma no me evito, me salteo, le hago trampa a la tecnología y ya no tengo que esperar el tiempo de acceso. No tengo que esperar, perdón, el tiempo de ciclo, sino que solo tengo que esperar el tiempo de acceso. Si recordamos, el efecto de haber puesto el bit más significativo en el banco anterior era este, ¿no? Que yo iba a lograr tener que toda la primera mitad funcione el bloque verde y que en toda la segunda mitad hubiese funcionado el bloque rojo. Eso hubiese sido con lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Bueno, nada. Era simplemente para que ustedes se dieran cuenta de eso. Era que, che, el bit menos significativo es el que controla la paridad e imparidad. Muchos se percataron de eso. Y era simplemente que apliquen ese conocimiento a lo que ya sabían de lógica de codificación. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Mucho más claro, profe. Excelente. Me alegro. ¿Quedó claro? Buenísimo. Bueno, ¿me confirman que ya está subida las soluciones? ¿Los otros profes? Sí, ya están. Bien. Bueno. ¿En el parcial se puede dibujar una cosa así? Claro. Sí, sí. En el Después, parcial, profe, sí, sí. por ejemplo, en el ejercicio 6, sé que te ponen los bloques, las direcciones en hexadecimal, las tenemos que pasar a binario y ver en qué punto de la memoria estaría, ¿no? Claro, la intención de ponerlas en hexadecimal es para que no quede un la conversión también. Claro, no porque los queramos hacer trabajar, es porque las direcciones se expresan normalmente en hexadecimal porque es fácil, ¿sí?, aislar un bit y determinar cuál es el valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un símbolo de estos, este 1, no es difícil. Me vuelvo a la pizarra. Si a mí me dicen la dirección que tenés que... Opa, no, es difícil con este escribir. La dirección que tenés que analizar es la 2, 8, F, 7, 3. Entonces, yo decía, ¿y cómo está el bit 11? ¿Cómo está el bit 11 en esta dirección? No es difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que este símbolo
y cualquiera en hexadecimal, tiene 4 bits. Entonces, este símbolo va del 0 al 3. Este símbolo va del 4 al 7. ¿Sí? Este símbolo va del 5 al 11. ¿Sí? No, me perdí. No, sí, del 5 al 11. ¿Sí? Entonces, acá está ese bit. Yo quería saber cómo estaba el adres 11. Acá está. Y este símbolo es una F. ¿Esta F cómo es en hexa? 1, 1, 1, 1. Y el adres 11 era este. Ok, entonces está en 1. Bueno, no es difícil de hacer eso mentalmente cuando uno tiene, digamos, abstraer 3 bits en la cabeza, ¿sí? A partir de una dirección en hexa no es difícil. No es porque en la cabeza ustedes tengan que tener todo este binario, no. ¿Sí? Sino que es fácil aislar el estado de algo. Entonces, ustedes en este ejercicio, a ver, si a ustedes les resulta más cómodo pasar de hexa a binario y estamos bárbaros, somos todos amigos y está perfectamente, perfectamente válido y está más que bien hecho el ejercicio. Yo les estoy dando la explicación de que pusimos las direcciones en hexa no por molesto, sino y que queremos ver si realmente entendieron conversión de números, sino que los hexadecimales se utilizan para expresar direcciones de memoria por eso. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, ¿en qué bloque se encuentran cada una de estas direcciones? ¿Y cuáles son los bits que tienen que tener en mente para ver en qué bloque está? Estos, ¿no? El 20, el 21, el 22 y el 23. Son justo 4 bits. ¿Sí? Entonces, yo solamente viendo este bit, este símbolo, ya puedo ir y fijarme acá cómo están las cosas, digamos. ¿No? Insisto, si quieren hacer la conversión completa del número y ahí aislar lo que necesitan, está más que bien. Al revés era la intención, que no lo tengan que hacer. Bien, ¿alguna otra duda? Perdón, pensé que estaban subidas las soluciones. Por eso que me sorprendió que tuvieran dudas con estos últimos ejercicios. Este ejercicio está completamente resuelto y explicado en la guía. Véanlo. No es otra cosa que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo que no hayamos visto. Profe, pero en el ejercicio 6, al hacer la conversión de hexadecimal a binario, queda una dirección con más bits, 28, de los que toma el sistema implementado 24. ¿Ahí qué pasa? Directamente no se consideran los bits de 24 y 27. Correcto. Acá dice del 0 al 23. ¿Sí? Y entonces, fíjate, acá tengo 8, ¿sí? En la dirección. Acá tengo 16. ¿Sí? Más 4, 20. Más otros 4, 24. ¿Sí? Correcto. Este 0 a la izquierda se ignora. ¿Sí? Buena la observación. Normalmente, por ejemplo, imaginémonos que yo hubiese tenido 24 bits acá. Perdón, del 0 al 24, o sea, 25 bits. Imaginémonos que hubiese tenido 25 bits acá en la dirección. Ustedes dicen, no se puede expresar en hexa. Sí, se puede expresar en hexa. Necesito agregar, así como puse acá, uno más, y el símbolo posible de ese último bit es 0 o 1, nada más. ¿Está correcto? Ahora, sería un error o a veces a propósito, adrede, ponerles una dirección que tiene más símbolos que lo que tiene la adres acá. ¿Sí? Entonces, como decís vos, siempre hay que alinear desde lo menos significativo hacia lo más significativo e ignorar lo más significativo. Bien, Benjamín. Excelente. Bueno, milagrosamente hemos terminado 5 minutos antes. ¿Alguna otra duda? Excelente. Bueno, gente, entonces la clase que viene terminaríamos, digamos. Estamos también atentos a consultas, obviamente. No hay ningún problema que en clase
si hay alguna consulta que no es, hasta ahora las que nos vienen haciendo en el Moodle están bárbaras, o sea, son preguntas concretas y demás. Si hay alguna pregunta que es más complicada, más filosófica, si se quiere, o algo por el estilo, podemos destinar un ratito de clase para que ustedes nos consulten, y más ahora cerca del parcial, así que preparen todo lo que necesiten, y la clase que viene terminamos la guía con el GON y respondemos todo lo que haga falta. Con Delphi, en realidad, no conmigo. Con Delphi, perdón. Ya se estaba refregando la mano la Delphi. No lo voy a permitir. Pero, Gon, si vos le querés dar, no hay problema, ¿no? Yo no me ofendo. Bueno, gente, excelente. Nos vemos entonces. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Chao, Adiós. nos vemos.